patagónico en Puerto Madryn, en la provincia del Chubut. Y bueno, realmente es un gusto encontrar a una de las personas autorizadas, diríamos, por la cantidad de investigaciones que ha realizado este amigo, este personaje, diríamos, en el buen sentido de la palabra, como es el doctor Rodolfo Casamiquela. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Bien, acá estoy, siempre trabajando. Y ahora sigo porque precisamente los temas, es una pasión, ¿no es cierto? Los temas son infinitos y curiosamente las cosas pequeñas, como puede ser el descifrar un nombre de paraje, un topónimo, me lleva horas y lo paso maravilloso con eso, cuyo valor, imagínese, científico guión cultural es relativo, ¿no es cierto? Lo que no quiere decir que no haga otras cosas de fondo, porque, claro, yo lucho contra el tiempo. He acumulado tanto material a lo largo de mi vida y he hecho un compromiso por ahí perdido en algunos pedreros con la cultura tehuelche, con la vieja cultura patagónica, de dar a conocer todo lo que he cosechado y lo que han cosechado otros. Por ejemplo, tengo la máquina que está a mi espalda ahí trabajando el texto de la gramática y todos los vocabularios que existen del tehuelche del norte de la Patagonia, lo que se llamó el Pampa, ¿no? El viejo pueblo de estas latitudes donde estamos conversando, de cuya lengua, bueno, hay una gramática que hice yo mismo el año 83, publiqué en Francia, porque acá es muy difícil publicar cosas raras, pero la he acrecentado enormemente con los manuscritos de otras personas, sobre todo quien fue mi maestro en estas lides, que fue un maestro de escuela, Harrington, entre el 14 y el 18 en el corazón de Chubut, con escuela ambulante, ¿no? Y él tuvo un material que yo heredé. Bueno, con eso se está haciendo un texto de gramática. Por fin podemos decir que vamos a conocer bien la lengua tehuelche. Parece mentira salvada con el último hablante de la lengua, que murió en 1960, José María Cual, en Gangán, paraje que usted conoce naturalmente, ¿no? Nieve, hielo, sol, verano, invierno, día, noche, luna, estrella, tierra, camino, cerro, cordillera, paso, barranca, cañadón, pantano, cerca, lejos, sí, no, llorar, hablar, cantar, mentir, bailar, pelear, bebida, hambre, saludo de despedida en aónico aist. En eso estoy, ¿ve? Luego al mismo tiempo hago una guía, esto sí ya es de texto, en las creencias de los tehuelches, cosa de orientar al lector para sorpresa de los galeses, para sorpresa de los viajeros, para sorpresa de mucha gente. Es inacabable la información que existe, recogida. Imagínense la que existió acerca de las creencias de los tehuelches. Ahora sí, los tehuelches también del sur, los aonique, famosos de Santa Cruz, ¿no? Estos de aquí son los Gununacuna, es otra denominación. Bueno, entre todos tienen un conjunto común de creencias. Van variando de norte a sur, naturalmente, pero la base es común. Entonces, perdón, doctor, ¿el tehuelche hasta qué punto geográfico diríamos? O sea, arrancamos Santa Cruz hacia el norte. ¿Hasta qué punto geográfico más o menos? Bueno, la pregunta se responde temporalmente, ¿no? Antes del caballo hasta el negro colorado, ¿no? Hay un concepto de filtro, vamos a decir así, que no es barrera,
un río grande como el Negro o como el Santa Cruz era un filtro para las culturas indígenas que no tenían caballos, se imagina, ¿no? Cruzarlo era una aventura. Entonces un filtro doble como el Negro Colorado constituía, y el Limay, tremendo río, constituían el límite norte de los tehuelches de la Patagonia, hasta el caballo. Cuando vino el caballo, en el 1600, ya 1580, por ahí, ya coparon toda la Pampa, todo Neuquén, sur de Mendoza, sur de Córdoba, sur de Santa Fe, sur de San Luis, se extendió la lengua tehuelche septentrional, la Gnanayach. Todavía quedan topónimos, nombres de parajes, y hay toda una documentación. Bueno, yo publiqué un libro especial, El linaje de los Yanquetruz, que es la contraparte, yo diría la contraprueba genealógica, una genealogía que va hasta el 1600, 1500 casi, de la presencia tehuelche en el ámbito pampeano, ¿no? Los cronistas antiguos, 1600, Mascardi, el famoso, ¿no es cierto?, jesuita, convivieron con otro grupo, que son los chonos de Chiloé, guaitecas, chonos de Chile, que cruzaban la cordillera armando y desarmando sus piraguas, se llamaban, de Alerce, y se extinguieron a lo largo del siglo XVIII, en 1700 y pico, absorbidos por los tehuelches con el caballo. Siempre con el caballo, los tehuelches terminaron con todos estos pueblos de los ríos y del mar. Quedaron solo ellos. Ahora, si usted me pregunta por el tema mapuche, que es la moda, la lengua mapuche, la lengua del pueblo, de los pueblos que estaban del otro lado de la cordillera, en las latitudes de Neuquén, sur de Mendoza, ¿no es cierto? La lengua araucana, como dicen los antiguos cronistas, la palabra araucano deriva de Arauco y Arauco deriva de un topónimo Rauco, lugar de la arcilla, para hacer ollas, ¿no es cierto? Se hicieron famosos los araucanos con ese nombre a raíz de los cronistas de la conquista, porque fue el pueblo indómito de América, que no se entregó jamás. El pueblo araucano o mapuche, si se habla de araucanos propiamente dichos, es un pueblo admirable. Fíjese una diferencia, ahora le explico mejor, pero en Chile los araucanos, los pueblos araucanos en su conjunto, eran semisedentarios, cultivadores, hacían cerámica maravillosa, tejían maravillosamente, tenían platería, etc. Los tehuelches eran cazadores nómadas, no tenían ni platería, ni cerámica, ni tejido, son pueblos mucho más primitivos. Los tehuelches medían 2 metros con frecuencia, eran uno de los pueblos, el pueblo más corpulento del mundo y uno de los más altos del mundo. Los mapuches no pasaban de 1,55 m, 60 m a lo sumo. El cráneo de los tehuelches antiguos mide casi 1 centímetro, es lo que se llama un cráneo dolicocéfalo, es decir, largo. Los mapuches son como hoy los peruanos, ¿no es cierto?, los incas, quechuas, ¿no es verdad?, los bolivianos que conocemos aquí, como Evo Morales, ¿ven? Pertenece al mismo tipo racial, cráneo corto, braquicéfalo se llama, igual que nosotros los europeos. Es decir, es un mundo de diferencias que culmina con la lengua y con la religión, que son totalmente distintas. Lo vine investigando incansablemente, recorriendo zonas. Bueno, preocupado permanentemente por esto, lo poco que nos queda, que es un poco la reflexión que queremos trasladar nosotros a nuestros televidentes, ¿no, doctor? Estamos en el sector ganadero permanentemente. Nosotros viajamos mucho por nuestro programa, por el sector ganadero, agropecuario, por distintas provincias patagónicas. Queremos también obtener su opinión en cuanto a la problemática que hay por allí. Hay reclamos de tierra de descendientes de aborígenes, ¿no? No sé, mapuches o tehuelches. Bueno, obviamente si hay reclamo, el reclamo legítimo, absoluto, innegable, indiscutible desde el punto de vista ético, diría, ya que formal no se puede decir, es de los descendientes de tehuelche. Incluidos los manzaneros, incluidos los catrieleros. No significa eso, los que vinieron en el 90 también tienen derecho, porque son descendientes de descendientes. Ahora, si los bolivianos reclamaran tierras por ser sudamericanos, usted y yo diríamos no, porque es la Argentina. Luego, es decir, el antecedente se constituye cuando se crea el Estado Nacional. ¿Se da cuenta? Cuando se creó el Estado Nacional, no existía ningún mapuche propiamente dicho. Estos borogas que vienen en el 20 y tantos. Desde ese punto de vista, los extranjeros no tienen derecho. Pero
un Estado provincial puede expropiar o comprar terrenos y dedicarlos a grupos indígenas establecidos, no importa de qué origen. Lo mismo que lo podían hacer con una colonia italiana o con una colonia árabe, pero eso sí, asociar al indígena solamente con la tierra es subestimarlo. Lo que es clave es la cultura, lo que habría que rescatar a través de la educación es la cultura, la lengua, la religión, las creencias, la ética, bueno. Y un chico descendiente de mapuche y descendiente de tehuelche puede ser experto en computación fantásticamente, matemático, físico, químico. Yo no me opongo a que de todas maneras aquellos que están afincados en la Patagonia estén en la tierra, se queden porque están adaptados al clima, al tiempo, todo eso. Ahí tiene que haber una justicia a través del Estado, pero no a través de la apropiación indebida de las tierras, porque esto es un principio de subversión que ni usted ni yo lo podemos aceptar, porque si a usted se le mete en la casa un inquilino, un ajeno, un ocupante, usted lo saca a tiro, o va a la justicia, o no es así. Y eso es lo que está sucediendo con los Benetton, por ejemplo. Los Benetton heredan el campo de los ingleses en 1880 y tanto, tienen título. Entonces, pídanle por la buena a Benetton o al gobierno provincial que hagan un arreglo y den una serie de campos o de predios con, qué sé yo, con un programa hecho por el INTA y todo lo que asesoramiento, y el Estado cómprele a la lana o lo que sea, pero no invadan ajeno, porque eso no lo podemos apoyar, ningún hombre de bien puede apoyar eso. Y los abogados que están asesorando a esa gente, su argumento de que son mapuche y por eso son originarios, están totalmente equivocados, el antiargumento. Esa gente viene en el 1890, como ellos como están en tierras, en los papeles es muy simple, viene con la tribu que yo les mencionaba hoy, la que se va a radicar en Cusamen, y llegan en ese momento y se encuentran a gente establecida ahí. Luego esa gente le vende a otro. Esa gente, lamentablemente, los italianos en este caso tienen todo el derecho, no te podemos decir nada. Ahora, si usted me pregunta mi opinión personal, yo haría una ley por la cual los extranjeros tendrían que demostrar una cantidad de cosas antes de que nosotros les entregáramos más tierra, ¿no? Por lo pronto la libertad de paso, por lo pronto que la ecología, por lo pronto que se va a mejorar, por lo pronto que se va a respetar la cultura nacional, etcétera, etcétera, etcétera. Que eso no existe, nada de eso. De manera que hay que delimitar entonces bien las cosas, ¿no? Volviendo al tema, si estos grupos indígenas, descendientes de tehuelche, aunque sean cuarta, quinta generación, reclaman, tienen derecho, pero no tienen derecho a ocupar ilegalmente. Dentro del grupo tehuelche, lo que llamó Escalada, el que fue etnólogo de Comodoro Rivadavia y de la Gendarmería, gran etnólogo, el primero patagónico, dentro del complejo tehuelche, como él lo llamó, hay los tehuelches septentrionales hasta el Chubú, más o menos, Chubú Senger, son los Pampas, son los Gunanacuna. Y de ahí para el sur, lo que llamamos los tehuelches meridionales, por oposición a los septentrionales, había dos grandes grupos. Del uno, conocemos todavía, quedan sobrevivientes, los del sur, los que se extendían al sur del Santa Cruz hasta el Estrecho. Son los Aonikenk, quiere decir gente del sur en su idioma. Y había un grupo, los llamados Teusen, entre el Santa Cruz y el Chubú Senger, del cual conocemos solo vocabularios, porque su cultura, absorbida por la del sur, se extinguió a lo largo de fines del siglo XVIII, comienzo del XIX, ¿no? En Chile los araucanos, los pueblos araucanos en su conjunto, eran semisedentarios, cultivadores, hacían cerámica maravillosa, tejían maravillosamente, tenían platería, etc. Los tehuelches eran cazadores nómadas, no tenían ni platería, ni cerámica, ni tejido. Son pueblos mucho más primitivos. Los tehuelches medían 2 metros con frecuencia, eran uno de los pueblos, el pueblo más corpulento del mundo y uno de los más altos del mundo. Los mapuches no pasaban de 1,55 m, 60 a lo sumo. El cráneo de los tehuelches antiguos mide casi 1 centímetro, es lo que se llama un cráneo dolicocéfalo, es decir, largo. Los mapuches son como hoy los peruanos, ¿no es cierto?, los incas, quechua. Hacia 1650, los mapuches, mejor dicho, los pueblos araucanos de Chile, porque no son propiamente mapuches,
Con el caballo empiezan a cruzar la cordillera por el sur de Mendoza y por el sur, al sur de la Araucanía, ya un poquito al norte de Valdivia, ¿no? Hago toda esta explicación porque como están al norte del río Biobío y al sur del río Toltén los que cruzan, no son mapuche, porque los mapuches son entre el Biobío y el Toltén. Son pueblos que hablan la misma lengua, que tienen la misma cultura, la misma raza, pero son pueblos distintos, incluso enemigos. Pero traen aquí la lengua mapuche. Y con la lengua viene la religión, y esa lengua, un poderoso instrumento de expresión de tipo andino, tipo aymara, tipo quechua, era muy superior a las lenguas locales tehuelche para el parlamento, y el parlamento era una institución carísima a los españoles y a los mapuches, y a al mundo araucano en su conjunto. Entonces, claro, pasa al frente y los caciques tehuelches que andaban en todo ese ámbito pampeano, al contactar con los otros, aprenden la lengua mapuche, la lengua del parlamento. Pero ojo, en el toldo la mujer seguía enseñando a sus hijos en lengua tehuelche y las últimas familias, la de mayor abolengo, de las sierras de Tandil y Ventana y del sur de Neuquén, la de Ventana, Tandil, son el cacique Catriel, la famosa tribu de Catriel. Y en el sur de Neuquén, el famoso cacique Sayhueque, el más grande de todos los tiempos en la Patagonia. Sayhueque era tehuelche por vía de padre y madre, y hablaba la lengua pampa, hablaba la lengua tehuelche de Santa Cruz, hablaba el mapuche y hablaba castellano, porque era un grande, como un rey hoy día tiene que hacer todo eso. Entonces en la mañana se levantaba con el quillango y saludaba a su madre, ¿no? Y luego a mediodía hablaba con sus caciques y le decía, Marí, ¿no es cierto? Le hablaba en la lengua, y después venía el perito Moreno y le hablaba en Castilla. Pero con el perito se ponía bombacha y bota, y con sus caciques que hablaban mapuche, de origen tehuelche, pero ya hablantes de mapuche, se ponía poncho, y en la mañana quillango, ¿no? Ahí tiene en un símbolo la transición a lo que vino después. Ahora, si usted me pregunta, ¿cuándo llegan los mapuches propiamente dichos al sur del Limay Negro? En 1890. Hasta que un día llega Calfucurá de la cordillera, que era pehuenche de la cordillera, otro pueblo. Por ende, por consecuencia, por ser pehuenche, enemigo secular de los mapuches. Hoy se da por mapuche a Calfucurá, y su nieto Seferino Namuncurá no tienen nada que ver con mapuche, son pehuenche, enemigos mortales de los mapuches. Se instalan en el corazón de la pampa a favor de una emboscada que le hace una trampa. Viene como si fuera comerciante y les hace un golpe de mano a estos caciques, Melín, Rondeado, todo eso, en Chilué, Salinas Grandes, y los liquida a los principales y se instala ahí. Y luego, bueno, termina siendo la famosa confederación con los mismos, se alía con los mismos descendientes de los borogas, como se llaman estos mapuches, con los famosos ranqueles, que son descendientes de los tehuelches que se habían mapuchizado o araucanizado, etcétera. Con los mismos pehuenches hace bueno, con los pehuenches era de sus palos, ¿no? Un hermano, Reuque Curá, quedó siempre en la cordillera, era el que traía las tropas más densas cuando hacían los malones en la provincia. Y bueno, al final viene la llamada conquista del desierto, que se hace esencialmente ya contra Namuncurá, el hijo de Calfucurá, ¿verdad? Y barren a todos los descendientes, los Catriel, descendientes de Tehuelche, Sayhueque, descendiente de Tehuelche, toda su tribu, pasan al sur del Negro. De ahí viene el poblamiento actual. Por ejemplo, en la colonia Cusamen en Chubú, era probablemente un hermano de Sayhueque, el cacique Miguel Ñancuche Nahuelquir, manzanero puro. Por lo demás, casado con Tanungo en Tehuelche Pura, de acá del sur, se instala en Cusamen, que conoce. Qué maravilla, sinceramente estamos en Sempat, aquí en Puerto Madryn, con la gente maravillosa que nos está atendiendo bárbaro, junto al doctor Rodolfo Casamiquela. Yo les decía, bueno, me quedé con una frase que él manifestaba en esta charla, ¿no? Que pidiéndole a los gobiernos provinciales de la Patagonia, fundamentalmente, quizás no incentivarlo en darles tierra, sino mantener justamente no perder esa cultura de los aborígenes. Doctor, ha sido un gusto tremendo
Yo les dejo a los televidentes de todo el país y países de habla hispana que va a Canal Rural. Bueno, para aquí desde el CEMPAT de Puerto Madryn se llega con su saludo. Bueno, aquí estoy yo en el CEMPAT, ya prestado, porque yo estoy retirado ya del CONICET, ¿no es cierto? A disposición de todos, ¿eh? Así que cuando hacer 2 líneas que digan Centro Patagónico, Puerto Madryn, Rodolfo Casamiquela, yo estoy a disposición de todo el mundo. Extiendo una cosa, ya que usted lo dijo, lo cultural es la clave de todo, la clave de la identidad. Y nosotros patagónicos, indígenas y no indígenas, estamos perdiendo nuestra vieja identidad. Ese es el gran llamado a la reflexión del presente, en el cual los medios tienen, si no un papel importante, el papel más importante en cuanto a la preservación de la cultura.